vive menos por drogas e injusticias. Nadie en la calle por tanta exclusión. Una iglesia abierta, la gente sencilla. Bueno, el seminario es una instancia de formación y también de análisis de la realidad desde una perspectiva teológica, pero con un apoyo muy fuerte de las ciencias sociales, como puede ser la economía, la política, la sociología, la antropología, etcétera, la filosofía, etcétera, con los cuales nosotros nos nutrimos de saberes de académicos que vienen a animarnos desde justamente la academia para que el campo popular pueda acceder de alguna manera a eso que cotidianamente no accede y solo unos pocos acceden a través de transitar carreras universitarias. Pero sin embargo aquí, en este espacio popular, donde viene gente de comunidades de base, viene gente de comunidades parroquiales, vienen catequistas, vienen integrantes de organizaciones sociales, donde vienen jóvenes y adultos, jóvenes que pueden transitar, están transitando los 14 años, y adultos mayores que están entre los 80 y 85 años y vienen con toda esa fuerza y esa vitalidad, y los jóvenes vienen con ese hambre de saber y de adquirir experiencias. Entonces el seminario es una instancia de formación, pero también es una vivencia, es experiencial, ¿no? Es un gran taller de compromiso basado no solamente en las ciencias sociales y teológicas, sino también en el saber popular a través de las experiencias comunitarias. En lo particular, digamos que en los últimos años, de las experiencias de los seminarios de formación teológica, conformados por una organización, digamos, de hecho, que no somos institucionalizados, simplemente somos un grupo de laicos que en el año 1986, algunos venidos del exilio, ¿no?, después de la feroz dictadura, decidieron a pensar cómo analizar la realidad y cómo reconstruir el tejido social y político de una Argentina devastada, ¿no?, y cómo ir recuperando justamente el sentido social y político desde la fe cristiana. Y es así que a la cabeza de don Orlando Virgilio Llorio, Rubén Ollarzo, Fortunato Manimachi, Alicia Crescini, y otros tantos que han pasado por la coordinación de los seminarios, han instalado una manera de hacer teología y un método teológico, que lo seguimos recuperando y enriqueciendo año a año a través de la participación de las personas, que gracias a Dios entienden que este es un espacio plural, que este es un espacio interreligioso, ecuménico, que es un espacio pluralmente político, y donde se congregan todas esas experiencias que en la vida cotidiana parecen compartimentadas y cada uno cuida su quintita. Aquí eso se expone de manera explícita, esa realidad, y existe un diálogo intergeneracional que en nuestras comunidades eso muchas veces no se da. Los tenemos a los jóvenes por un lado, los adultos por el otro, entretenemos a los jóvenes con cosas que no tienen nada que ver con sus realidades, y por otro lado tenemos al grupo de mayores que siempre son los que más saben. Aquí no pasa eso, aquí hay un diálogo intergeneracional. Ayer, por ejemplo, un joven de 18 años de una organización social hizo una exposición. Lo preparamos durante toda la semana, le dijimos, bueno, esto y esto, y vos hacé tu interpretación y exponela al resto. Y un joven de 18 años con un auditorio de 200 personas, adultas en su mayoría, tuvo la satisfacción de poder decir lo que sentía como joven a la cara. Entonces, esas realidades hacen que nosotros, digamos, vayamos resignificando el sentido de formación, el sentido del método, también, pero también la pedagogía, ¿no?, de la enseñanza, de la formación. Con respecto a por qué hacemos en otros lugares
nosotros veníamos haciendo a través de los años, en estos 37 años de la experiencia, en muchas de las capitales de las provincias. Y entendíamos que de alguna manera eso se diluía y no se visibilizaba demasiado en la sociedad. Y también nosotros queríamos llegar y alcanzar a lugares donde este tipo de reflexión se desconoce absolutamente. Entonces favorecíamos a las capitales de las provincias, pero desmerecíamos a los pueblos del interior e inclusive a los pueblos de Gran Buenos Aires, ¿no? Entonces comenzamos a pensarnos de una manera diferente, de otro tipo de federalismo, y entonces comenzamos a ir a ciudades, ¿no?, pequeñas, pero con un gran sentido del compromiso social y cristiano. Entonces empezamos a elegir San José de Catamarca, allá en la prelatura de Cafayate, empezamos a elegir Cruz del Eje, en lugar de ir a Puerto Iguazú o Posadas, fuimos a El Dorado y a Monte Carlo en Misiones, fuimos a Wilde en Buenos Aires, a Moreno y no en Cava, por ejemplo, donde podríamos haber tenido 2.000 participantes, pero no se trata del interés de la cantidad, sino se trata del interés del participante y de lo que nosotros queremos resignificar y también, digamos, gestionar en el conocimiento. De hecho, te cuento una más, en esta ciudad, en Frías, es una ciudad modesta, pero muy rica en su gente, muy generosa. Nosotros estamos apoyados por la Universidad Nacional de Santiago del Estero y la declararon de interés educativo y universitario, y por lo tanto muchos docentes que vienen a participar del seminario, mediante evaluación mediante, se llevan su puntaje. O sea que estamos ofreciendo un espacio de formación con puntaje docente para aquellos trabajadores de la educación. Muy bien. O sea que la reflexión teológica sería entonces necesariamente, ¿no?, que es una crítica de la sociedad y de la Iglesia, en tanto que convocadas e interpeladas por la palabra de Dios es una teoría crítica a la luz de la palabra aceptada la fe, ¿no? Algo así. Sí, pero no específicamente a la Iglesia. Nosotros somos un servicio a la Iglesia y a la sociedad argentina, ¿no? Proponemos un espacio de reflexión distinto, ¿no?, donde el acento está puesto en la reflexión y no en el debate, claro, donde se intenta recuperar la mística, se intenta recuperar al Jesús histórico, se intenta recuperar las razones de la lucha. ¿Dónde está el lugar teológico hoy en la Argentina? Sí. ¿Está en los claustros? ¿Está en las oficinas gubernamentales o está en la calle? ¿Qué es lo que el pueblo reclama, ¿no? ¿Qué es lo que el pueblo viene diciendo? ¿Cuál es el termómetro? ¿O por qué los grandes dirigentes de nuestro país hacen oídos sordos a los reclamos populares, ¿no? Y nos encontramos hoy en una situación caótica donde como pueblo tenemos que asumir un compromiso, una corresponsabilidad para poder iniciar un camino de recuperación de nuestra identidad como pueblo y nación. Recuperar más que nada nuestra identidad como pueblo, porque si ustedes reflexionan en los últimos años, la palabra pueblo ha desaparecido, ¿no? Un pueblo como sujeto, un sujeto colectivo, ¿no?, que quiere seguir siendo nación. Entonces, ¿cómo no lo podemos trabajar eso desde la fe? Si a ese pueblo-nación nosotros, traducido en el lenguaje evangélico, lo podemos llamar reino. Sí, tal cual. Usted sabe... Reino es justamente recuperar la mística y la lucha el seminario ya se hace a sí mismo. Digamos, nosotros somos un grupo como coordinación nacional de distintos lugares del país, de 5 provincias diferentes: La Rioja, Misiones, Formosa, Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Pero nosotros, digamos, escuchamos latir el corazón de los participantes, y los participantes te van diciendo a lo largo de la semana: ay, ojalá podamos hablar de tal cosa el año que viene, ojalá que podamos hacer esto el año que viene, ojalá que podamos ir a otro lugar, ¿no? Entonces nosotros vamos tomando eso y vamos recuperando, y cuando nos reunimos para establecer contenidos y reflexionar los contenidos y unificarlos
a una lectura ayudado por las ciencias sociales, social, política y religiosa en este país, digamos que nosotros intentamos decir, bueno, a ver, ¿cuál es el rol del laico en este momento, en este contexto, en el hoy? ¿No? Y partimos desde ahí. Y tenemos una base de que ese laico es el pobre. Por eso nuestros lemas, como gramática, ¿no? Lleva el desde dónde. El desde dónde, que es el lugar teológico desde donde hacemos la reflexión, que es desde los pobres, ¿no? Pero no para regodearnos en la pobreza, ¿no? Porque nosotros lo que queremos es contrarrestar lo que el sistema aprecia como pobre, ¿no? Que le dice que lo mejor para el pobre que le puede pasar al pobre es seguir siendo pobre, ¿no? ¿Para qué pensar? ¿Para qué saber de derechos si no vas a cambiar tu situación de pobre? Nosotros luchamos contra esa lógica. Y nuestra manera de luchar es la formación y la educación, ¿no? Y cuando hablamos de educación y formación no lo estamos diciendo desde un lugar del saber, sino lo estamos diciendo desde un lugar del intercambio de saberes populares, y escuchar a los más viejos, y escuchar a los más jóvenes, y escuchar las espiritualidades de los pueblos originarios, y escuchar la voz de los docentes, y escuchar la voz de los campesinos, ¿no? Y en ese intercambio de saberes nosotros vamos construyendo conocimiento y pensamiento crítico. No nos creemos por arriba de nadie, esto es totalmente horizontal, y la formación también es horizontal. Bueno, y para cerrar, si no le molesta, quisiera si por favor nos puede comentar cómo se está desarrollando el clima hoy en este seminario de formación teológica, ¿no? Si nos puede comentar más o menos cómo es que fue funcionando todo esto. Bueno, a mí me y hasta el tocó día de la hacer fecha. la apertura del día de hoy, recuperando un poco el trabajo que hicimos durante la semana, porque al ser el último día es un día de síntesis, ¿no? Porque mañana solamente tenemos la celebración de cierre y ya la despedida de las delegaciones. Entonces hoy tratamos de recuperar un poco lo trabajado por los grupos en estos días anteriores, que estuvo atravesado por la emocionalidad política, que estuvo atravesado por un aporte teológico, una comunicación teológica que tuvo que ver con el protagonismo del pueblo en los momentos de crisis y cruciales de un país, asociándolos, por ejemplo, con algunas lecturas del destierro de Babilonia o el exilio de Babilonia y la salida del pueblo de Israel de Egipto, donde tuvo que decidir, en crisis tuvo que decidir qué hacía. Esa fue un poco la recuperación que hice esta mañana, ¿no? Y después los grupos fueron a trabajar y a la tarde van a presentar en una feria, al estilo de feria popular, de cualquier feria de barrio, van a presentar sus stands con sus conclusiones. Cada grupo va a tener la tarea justamente de explicitar de una manera artística, creativa, qué interpretaron, qué construyeron a partir de todos los aportes que se dieron y sus reflexiones grupales. Y vamos a concluir ahí. Y nosotros no tenemos por costumbre cerrar el seminario con una declaración ni con un cierre, sino que más que un cierre es una apertura para que lo que se vivió en el seminario después se pueda volcar en las comunidades. Ni un pibe menos por drogas e injusticias, nadie en la calle por tanta exclusión, una iglesia abierta a la gente sencilla.